Hola chicos, mi nombre es Jaime Enrique Laime, auxiliar de la materia Física 200. Ahora vamos a realizar un ejercicio para calcular el campo magnético, ¿no? Utilizando diferenciales, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso particular, el cual es un disco hueco de radio interno A y radio externo B. Está cargado uniformemente y tiene una densidad superficial de carga Rho. Calcule el campo magnético en el centro del disco. Ok, entonces vamos a la solución. Solución. Solución del ejercicio. ¿Cómo vamos a resolver esto? Ok, entonces lo primero que nos vamos a dar es un diferencial de disco para analizar esto. Entonces voy a utilizar la misma figurita. ¿Ya? Uy, uy, perdón. Voy a utilizar la misma figurita. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí mismo. Ok, voy a utilizar ahora la misma figurita para darme un diferencial. Entonces digo, aquí, ¿no? Me voy a dar un diferencial de disco. Un diferencial pequeño, ¿no? Este diferencial. Pero recuerden que este diferencial está girando todo el disco, ¿no? Todo el disco. Está girando en todo el disco. De todo este disco, entonces voy a tomar un pequeño diferencial. Ahora voy a analizar este pequeño diferencial que yo me estoy dando. Entonces, este diferencial es esto, ¿no? El cual tenemos que es un diferencial de, a ver aquí, respecto al centro, va a estar a una distancia, perdón, va a estar a una distancia R, ¿no? R. Y este pequeño va a ser su diferencial de R. Ok, entonces tenemos eso. La distancia entonces va a ser, ¿no? Va a ser la siguiente. Diferencial de radio, ¿no? Por el diferencial de longitud, ¿no? Si estoy analizando este pequeño rectángulo. Ahora, como estamos analizando área, entonces el diferencial de área no va a ser nada menos que el diferencial de radio por el diferencial de longitud. Ok, hasta aquí yo lo voy a llamar ecuación número uno. Ahora voy a utilizar el otro concepto que me dice, ¿no? Analizar, ¿no? Me dice que el disco está cargado, tiene una densidad de carga superficial Rho. Entonces, este disco tiene una densidad de carga Rho. Densidad superficial de carga. Entonces, vamos a recordar su definición. Densidad superficial de carga no es nada menos que un diferencial de carga sobre un diferencial de área, ¿no? Superficial. Entonces de aquí yo voy a despejar lo que es el diferencial de carga. El diferencial de carga entonces va a ser Rho por el diferencial de área. A eso yo lo voy a llamar ecuación número 2. Listo, ya lo tengo. Ahora para relacionar, ¿no? La densidad de carga superficial con cociente, entonces vamos a recordar la definición de cociente, la cual nos dice que si tomamos un pequeño diferencial de la cociente, esto va a ser igual a ¿qué? La derivada de la carga respecto del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros diferencial de carga ya lo tenemos. Eso no es nada menos que Rho por el diferencial de área respecto, ¿no? De el diferencial de tiempo. Y esto va a ser igual a ¿qué? Rho por el diferencial de área, ¿qué es? Es el diferencial de radio por el diferencial de la longitud. Todo respecto del diferencial del tiempo, ¿no? Ya tenemos esa primera parte.
Ahora, ¿qué más tenemos que analizar? Como nos estamos dando un diferencial de radio, y obviamente también nos vamos a dar un diferencial de longitud, ¿no? El diferencial de longitud. Entonces, para hallar el diferencial de longitud, yo voy a recurrir a la herramienta, una herramienta geométrica, la cual nos dice que la longitud de cualquier curva, ¿no? Es el radio por el ángulo basido de θ. En este caso, yo voy a proceder a diferenciar esta ecuación. Entonces, diferenciando y analizando mi gráfico, ¿qué es lo que está variando en el diferencial? Esta distancia R al centro va a permanecer constante, ¿no? Va a permanecer constante. Entonces, no va a variar. Pero sí está variando la longitud, ¿no? La longitud. Y si está variando la longitud, también está variando el ángulo θ, ¿no? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Va a ser el diferencial de longitud, que va a ser el radio, va a ser constante en ese instante, ¿no? Para nuestro diferencial, la distancia R va a ser constante. Ahora lo que va a variar va a ser el diferencial de θ. Entonces a esto yo lo voy a llamar ecuación 3 y a esto lo voy a llamar alfa. Entonces decimos 3 en alfa, ¿cuánto nos va a dar? O mejor dicho, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Diferencial de cociente va a ser igual a la densidad de carga superficial ρ por el diferencial de radio por el diferencial de longitud. ¿Qué va a ser el diferencial de longitud? Va a ser radio por el diferencial de θ. Todo sobre el diferencial del tiempo. Ahora, aquí hay otro detalle más. Como vemos en el enunciado y en la figura, nos dice que este disco también está girando a una velocidad angular w. Entonces ahora vamos a recordar la definición de velocidad angular. ¿Qué nos dice la velocidad angular? La definición de velocidad angular. La velocidad angular no es nada menos que la derivada del basido, del ángulo de basido, respecto del tiempo. Ok. ¿Y esto dónde lo tenemos? Ah, a ver, lo voy a poner con otro colorcito. Y fíjense, lo tenemos casualmente aquí. El diferencial de el ángulo θ, o sea, el ángulo de basido respecto del tiempo, no va a ser nada menos que la velocidad angular que nos está dando el enunciado. Por tanto, ¿no? Con otro colorcito, con azul, el diferencial de la cociente no había sido nada menos que, había sido, primero las constantes, ¿no? La densidad de cociente, la densidad de carga superficial ρ por la velocidad angular, por el radio y por el diferencial de radio que está variando. Ok, entonces ya tenemos aquí una ecuación y yo lo voy a llamar ecuación número 4. Ya tenemos entonces el diferencial de cociente. Ahora, ¿cómo voy a relacionar esto para calcular mi campo magnético? Entonces, para eso yo voy a recurrir a una fórmula ya conocida. Y esa fórmula conocida es la siguiente. Esa fórmula es la siguiente. Entonces, nosotros para calcular, ¿no? El campo magnético en el centro de una espira circular, o mejor dicho, a una distancia de, a ver, lo vamos a poner de esta forma. Aquí está mi punto y aquí está mi espira circular. Yo quiero calcular el campo magnético que genera esta espira circular, que está circulando una corriente, ¿no? Entonces, aquí está mi punto. La fórmula para calcular eso es la siguiente. El campo magnético es igual a la permeabilidad de vacío, dice, por el radio de la espira, R al cuadrado, por la corriente, que en ese instante es una constante.
sobre 2 veces, ¿no? El radio de la espira más la distancia del punto al centro de la espira. Yo lo voy a llamar z. Entonces va a ser z al cuadrado elevado a la 3 medios. Ok, esa es la fórmula que yo voy a emplear. Pero como nosotros tenemos un disco, entonces está variando, estamos analizando un pedacito del disco, estamos analizando un diferencial de cociente. Eso nos ha permitido analizar o llegar gracias a la densidad de carga superficial, ¿no? Ok, entonces ahora estamos analizando un pedazo del disco. Vamos a escribir nuestra ecuación ahora nosotros en forma diferencial y vamos a obtener lo siguiente. Entonces, en su forma diferencial, obtenemos que es el diferencial de campo magnético va a ser la permeabilidad de vacío por el radio al cuadrado por lo que está variando en el disco, que es en este caso ahora la corriente. Diferencial de corriente. Todo sobre 2 por el radio al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Pero ahora aquí hay un detalle. Como nosotros estamos calculando en el centro de un disco y la formulita es de un punto a una espira, estamos utilizando de su forma análoga. Entonces nosotros estamos calculando en el centro de la espira, en este caso del disco. Por tanto, esta distancia, ¿no? Del punto al centro de la espira, z, va a ser 0. Entonces esto se va a convertir 0 y esto va a ser 0. Simplificando así nuestra ecuación. Permeabilidad de vacío, radio al cuadrado, diferencial de cociente, todo sobre 2 R al cuadrado elevado a la 3 medios. 2 con 2 se cancela y nos va a quedar permeabilidad de vacío, radio al cuadrado, diferencial de cociente, todo sobre 2 por R al cubo. R cuadrado con R al cubo se cancela y vamos a tener ya una ecuación ya más simplificada, que va a ser el diferencial del campo magnético igual a la permeabilidad de vacío por el diferencial de mi cociente, todo sobre 2 por el radio de el disco, ¿no? Listo, entonces ya tenemos eso. Pero el disco que estamos analizando nosotros, recuerden, aquí está, es el diferencial. Entonces, el radio para nosotros ese instante va a ser R minúsculo. Entonces, eso también tenemos que modificar en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, para nosotros, el diferencial del campo magnético va a ser la permeabilidad de vacío, diferencial de cociente, todo sobre 2 por R minúsculo. Ahora, a esto yo lo voy a llamar, a ver, ecuación 5, ¿no? Ecuación 5. Ya tenemos la ecuación 5. Ahora yo simplemente voy a reemplazar lo que ya hemos calculado anteriormente. 4 en 5. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? El diferencial del campo magnético va a ser igual a la permeabilidad de vacío, el diferencial de cociente. ¿Qué había sido el diferencial de cociente? Ah, es toda esta expresión, ¿no? Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a desplazar aquí, donde yo pueda ver, aquí, ¿no? Aquí está. Entonces esto lo voy a borrar y ahora sí vamos a reemplazar. Entonces dice que es el diferencial del campo magnético es la permeabilidad del vacío. El diferencial de cociente es Rho, ¿no? Densidad de carga superficial por la velocidad angular ¿no? A la que está girando el disco, por el radio, diferencial de radio, todo sobre 2 por R. R con R se va a cancelar y nos va a quedar el diferencial del campo magnético igual
Voy a extraer todo lo que es constante. En este caso, todo lo que es constante es la permeabilidad de vacío, ρ, la velocidad angular, el 1/2, y lo único que va a quedar es el diferencial de radio. Ahora, esto tengo que integrarlo. Entonces voy a integrar. Voy a integrar de dónde a dónde. El campo magnético voy a integrarlo desde 0 hasta el campo magnético total. El diferencial de radio voy a integrar. Eso me tengo que fijar la figura. ¿De dónde? ¿Dónde tengo superficie en el disco? Yo tengo superficie desde A hasta B. Entonces voy a integrar desde el radio interno, que es A, hasta el radio externo, que es B. Y me va a quedar lo siguiente. La integral total simplemente va a ser el campo magnético total. Y esto va a ser permeabilidad de vacío, densidad de carga superficial, velocidad angular dividido entre 2. La integral de R va a ser simplemente, perdón, la integral del diferencial de R va a ser R, ¿no? R, pero evaluada en sus límites, de A hasta B. Y de aquí vamos a obtener ya una expresión que nos permite calcular el campo magnético para un disco, ¿no? Permeabilidad, densidad de carga superficial, frecuencia angular o velocidad angular por la diferencia de los radios, B menos A. ¿En qué unidades? En la unidad de teslas. Y de esa forma ya hemos calculado el campo magnético para un disco. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Mi nombre es Jaime Enrique Laime Lai.